primer lugar, buenos días a todos y quería darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, porque hoy en Madrid es de una enorme generosidad por parte de todos ustedes que días ocupados, días intensos, agendas repletas, pues que hayan decidido acompañarme y yo se lo agradezco de verdad, vivamente. Como también quiero agradecerle a Fernando González Urbaneja su presentación. Me gustaría adaptarme a esa. Lo que tiene 65 años son los consejos, no yo, ¿no? Es que lo quedo un poco, pero vamos. Yo le quiero agradecer a Fernando González Urbaneja porque yo recuerdo a Gonzalo cuando era el gran redactor jefe del jovencísimo diario El País y yo estaba en la facultad y ya entonces tenía la oportunidad de poderlo escuchar y para mí, junto con Manolo Martín Ferrán, son de los periodistas que de verdad son periodistas, en el caso de Manolo era, periodistas a los que con solo su ejercicio también ejercían el magisterio. Y eso es justamente, yo creo que uno de los rasgos que cuando pasan los años más valoras en los periodistas. Yo por eso siempre he pedido que me presenten periodistas, o como mucho, pues directivos vinculados al periodismo. El presidente de ABC, el consejero delegado de Vocento, que me presente la gente vinculada al periodismo. No me gusta que me presenten ni los políticos ni los empresarios, no tengo nada contra ellos, todos somos necesarios, pero me gusta que los periodistas nos rodeemos del mundo del periodismo. Yo les voy a hablar de forma muy esquemática de lo que yo denomino, que tampoco soy nada original, las crisis de España. Siempre se está hablando de la crisis y básicamente de la crisis económica, pero yo creo que España padece y sufre de forma encadenada al menos hasta 10 crisis distintas. La primera y de la que más nos hemos ocupado, que tiene que ver con la deuda, con el Producto Interior Bruto, con la renta disponible, con gran parte de los problemas que después se desencadenan en el cuerpo social, es la crisis económica. Pero la crisis económica, de una u otra manera, vamos a superarla. Y, sin embargo, hay otras series de crisis que afectan a la sociedad española que a mí me parece que o de verdad nos comprometemos todos, cada uno en nuestra responsabilidad, a que España salga de estas crisis, o donde no, yo no tengo un sentimiento trágico ni de la información, ni de la actualidad, ni del momento que vive España. Creo que no hay que tener sentimiento trágico, creo que además las sociedades siempre tienen capacidad de encontrar salidas. Pero sí hay que ser responsable, tener una actitud responsablemente de preocupación sobre algunas cosas, algunas situaciones, algunas crisis que ahora mismo afectan a la vida de España. Una de ellas, desde mi punto de vista, e insisto mucho en ello, y lo hacemos desde el diario ABC, es España tiene una crisis de autoestima. Hay un observatorio de Naciones Unidas que se realiza todos los años y que en el último año, donde se valora la autoestima de los países. El país que más autoestima tiene en el mundo, según el Observatorio de Naciones Unidas, es China. Los chinos están encantados de ser chinos. No tienen ninguna duda de que son un gran país, que son una potencia extraordinaria y que además su país les da grandes posibilidades y grandes oportunidades de crecer y de progresar. Curiosamente, los segundos son los rusos. Los rusos también están encantados de ser rusos y se sienten patriotas rusos. ¿Saben ustedes cuál es el país que está a la cola de la autoestima del mundo? España. Los españoles, no sé por qué razón, pensamos que ser español no merece la pena. Tenemos una pésima opinión de nosotros mismos y de nuestro país. He buscado, abuela pluma, algunos rasgos de esta España a la que nosotros tampoco valoramos. Por ejemplo, es el quinto país más seguro del mundo. Quinto país más seguro del mundo, es decir, que usted puede andar tranquilamente por las calles de Madrid y, salvo algo excepcional, no le va a pasar nada. El año pasado tan solo se registraron 96 asesinatos en España. En el mismo periodo en los Estados Unidos se registraron 7.000 y en Venezuela 22.000. Tan solo el 10% de la población española tiene armas de fuego y la inmensa mayoría las dedica a la caza. Somos, por tanto, un país seguro, con pocos delitos, con pocos asesinatos y con una calidad en la seguridad personal, que es una de las cosas que más tiene que garantizar un Estado a cualquier ciudadano, su seguridad. Pero somos el cuarto país con más longevidad, es decir, con más esperanza de vida de todo el mundo. Somos el segundo país con menor mortalidad infantil de todo el mundo. Somos el octavo país
del mundo que más destina de su Producto Interior Bruto al estado del bienestar. Somos la segunda potencia europea del sector automovilístico, por delante de Francia, que es propietaria de marcas como Citroën, Peugeot y Renault, y somos el octavo fabricante de automóviles del mundo. Somos la segunda potencia turística del mundo ya. Somos, además, la segunda red de alta velocidad del mundo después de China. Y somos, además, una potencia en energía eólica y renovables como alternativas a la enorme dependencia que tenemos en materia energética. Sin embargo, la sensación que tienen los españoles es que vivimos en un mal país. Si ahora mismo ocurriese, que no lo deseo y no va a ocurrir, que alguno de nosotros nos encontrásemos mal, en menos de 10 minutos tendríamos una ambulancia del SAMUR en la puerta del Eurobuilding, nos llevaría a un hospital de primerísima calidad, nos atenderían unos médicos altamente cualificados y reconocidos, probablemente muchos de ellos, en el caso de Madrid, internacionalmente, nos diagnosticarían, nos darían un tratamiento, quedaríamos ingresados en un hospital de una calidad muy aceptable y a nosotros, salvo la cuota de la Seguridad Social, nos costaría nada. Esto no quiere decir que la sanidad pública no cueste, que cuesta mucho dinero. Pero resulta que la impresión que tenemos en España es que tenemos mala sanidad, que tenemos mala educación, que tenemos un mal país, que no tenemos trenes, que no tenemos energía, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente en eso tengamos todos una cuota de responsabilidad, pero los medios de comunicación especialmente. Por tanto, tenemos en España, como decía, una crisis de autoestima, una crisis sobre lo que nosotros pensamos que ahora mismo es España. Y eso entronca con otra de las crisis, que es la idea de España. La idea de España y las famosas singularidades. Yo creo que probablemente como consecuencia de lo que se establece en la sociedad española tras 40 años del gobierno del general Franco, se establecen una serie de falsos paradigmas por los cuales acabamos sobrevalorando determinadas situaciones y una de ellas, uno de los para mí más perversos, es el convertir al nacionalismo, darle la etiqueta de una ideología progresista. Si nosotros convocásemos aquí a un catedrático de ideas políticas de Stanford, a otro de Sydney, a otro de Pekín y a otro de Oslo, y le dejamos que analicen el fenómeno nacionalista periférico de España, la conclusión sería algo que ahora mismo no me gustaría decir en voz alta porque inmediatamente, como estamos en la dictadura de lo políticamente correcto, pero evidentemente el nacionalismo periférico español es perverso, insolidario y profundamente contrahistórico, es decir, contra la historia. Pero tenemos ese problema de la idea de España. En lugar de defender lo que nos une, estamos como poniendo en alza la famosa singularidad. ¿Pero cuál es la singularidad? ¿En qué consiste la singularidad? ¿En qué consisten las singularidades? Yo creo que no hay nada que se parezca más a uno a otro que un señor, un ejecutivo de Barcelona con un ejecutivo de Madrid, un ejecutivo de Valencia con un ejecutivo de Sevilla. Nos parecemos demasiado como para poner el acento en lo que nos separa. Por tanto, al lado de la autoestima tenemos una crisis también sobre lo que entendemos como idea de España. Junto a todo esto tenemos la necesidad, desde mi punto de vista, de abordar una profunda reforma del Estado y del modelo de Estado, de la administración pública como consecuencia de reformar ese modelo de Estado e ir, aun cuando mantengamos el Estado autonómico, ir a un Estado mucho más ligero que no agobie al ciudadano y que, sin embargo, procure solucionarle los problemas al ciudadano. Evitaríamos así, entre otras cosas, por ejemplo, otro de los males que acecha y afecta a la sociedad española en la actualidad, la corrupción. España no es más corrupta que Francia, ni más corrupta que Gran Bretaña, ni más corrupta que Alemania. Es más, en Alemania, que se ponen estupendos cuando plagian las tesis doctorales los ministros, tienen el dudoso honor de ser la sede de la multinacional que en más casos de soborno ha sido localizada en el mundo entero, según también un observatorio de transparencia y de buen comportamiento por parte del mundo empresarial. No voy a dar el nombre, pero es una significada multinacional. Tampoco somos nosotros más corruptos que los demás. Esto no justifica para nada, porque una injusticia y un mal comportamiento nunca justifican una injusticia y un mal comportamiento. Pero la corrupción, desgraciadamente, va a existir siempre, porque siempre existirá
un hombre o una mujer que hayan vislumbrado la posibilidad de ser rica por la vía de los atajos. Y la corrupción va a existir siempre. Eso sí, lo que tiene que tener el Estado, lo que tiene que tener la sociedad española es la capacidad suficiente para detectar la corrupción, para perseguirla y para ser ejemplarizante. Y en eso no cabe duda que tenemos otra cuestión pendiente de las muchas que estoy apuntando, que es una profunda reforma de la justicia en España. Nos ponemos siempre muy estupendos cuando hablamos de todo lo que tenemos que corregir, todo lo que tenemos que reformar. En España, si no se reforma la justicia, no habremos reformado absolutamente nada. Es fundamental tener un sistema judicial y todo el armazón de lo que hoy representa el modelo de justicia en España, absolutamente reformado, moderno, adaptado a los tiempos que corren. Yo no acabo de entender cómo la Hacienda Pública Española logró de forma ejemplar tener un sistema informático común para toda España, donde detectan los 200 euros que te olvidaste de declarar del curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, y no tenemos un sistema informático que unifique a todos los juzgados de España, donde un pederasta pueda ser absolutamente localizado en horas 24 de un territorio a otro. Por tanto, la justicia no solo es, por supuesto, sacar las manos de los políticos de los tribunales y de los magistrados y de los nombramientos de fiscales, etcétera, etcétera. Es también dotar a la justicia de las herramientas modernas que hagan que la justicia hoy sea fundamentalmente rápida, veloz, porque una justicia lenta no es justicia. Por tanto, entre las muchas crisis de España, la económica, la autoestima, la idea de España, el modelo de Estado, la corrupción, la justicia es otro de nuestros problemas. Al lado de ello, tenemos el auge de los populismos. Los populismos, como saben, siempre surgen en situaciones de grave crisis, tanto de crisis económica como crisis de valores, que es donde yo quiero llegar y concluir. Los populismos son, como decía Ortega, soluciones fáciles a problemas complejos. Ya saben lo que plantean los populismos en España. No pagamos la deuda, le vamos a dar una renta básica a todo el mundo y además vamos a quitar que se quiten estos que me quiero poner yo. Y si hay que votar, que votemos al principio, pero después no volvemos a votar. Básicamente, esta es la idea del populismo que prácticamente lleva a la quiebra del sistema democrático como ahora lo conocemos. Dentro de esos populismos que, insisto, surgen siempre en situaciones de grave crisis económica y de valores, está en España el rostro, desde mi punto de vista, peor del populismo, que es el independentismo. Y el independentismo tiene fundamentalmente su presencia en Cataluña. Yo creo que al independentismo en España no se le ha hecho el frente de la manera que había que haberle hecho desde el minuto uno. Me parece injusto que se diga que la situación actual de Cataluña es responsabilidad de este Gobierno. Miren, en 38 años de política de gobiernos democráticos, les voy a dar 10 hitos de lo que se hizo desde España con Cataluña o con ese trozo de España llamado Cataluña. El título 8º de la Constitución quedó impreciso porque lo pidió Cataluña y así lo entendió la clase política española que debía que hacerlo. Lo digo por estos que dicen, no, hay que hacer más política en Cataluña, no se puede llevar a los independentistas a los tribunales. A los tribunales, a los independentistas se les llevó exactamente en 38 años una vez, ahora. Una sola vez se ha sentado a los independentistas catalanes ante los tribunales, una sola vez. Y mientras tanto, como digo, se redacta el título 8º de la Constitución con esa imprecisión a la que hacía referencia. Pero la transitoria segunda, que establece una descentralización asimétrica, se hizo así porque lo pidió Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional contra la LOAPA en la época de Leopoldo Calvo Sotelo, que bloqueó cualquier intento de armonización de las autonomías, se hizo así porque lo pidió Cataluña. La inmunidad que se le otorgó a dirigentes de CiU, incluido el señor Jordi Pujol, en el caso Banca Catalana, bajo el gobierno de Felipe González, con inhibición clamorosa de los tribunales, se hizo así por razón de Estado para atender la singularidad de Cataluña. Todas las transferencias que se le han dado al Estado catalán, mucho más generosas que a ningún otro territorio, salvo el caso del País Vasco, se hizo así
bajo el gobierno de Adolfo Suárez, bajo el gobierno de Felipe González, bajo el gobierno de José María Aznar, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La retirada de la presencia del Estado en Cataluña, incluido la creación de los Mossos d'Esquadra y la cesión de la competencia de la Policía de Tráfico, se hace también con la connivencia de todos los gobiernos, pero especialmente en aquel momento, primero Felipe González, después José María Aznar, porque lo pidió Cataluña. Y la tolerancia con el incumplimiento de la normativa, de los símbolos del Estado, se ha hecho así también, de una parte, con la complicidad, insisto, del Gobierno central, pero porque lo pidió Cataluña. Añádanle a ello que en estos últimos 3 años, en el famoso Fondo de Liquidez Autonómica, el Estado le ha dado a Cataluña, le ha prestado a Cataluña más de 40.000 millones de euros. Y el Estado también acudió al rescate de la sanidad, de la educación y del funcionariado de la Generalitat catalana porque no había dinero para pagar sus nóminas. Y ya no les digo nada del famoso Estatuto de Autonomía, donde tan probablemente está el embrión de gran parte de los males que ahora mismo nos pasan. Por tanto, hay que estar permanentemente cediendo al independentismo catalán e invocando, como dicen, yo entiendo que, supongo que con buena voluntad, algunos periódicos colegas nuestros en sus editoriales, pidiendo, por Dios, no vayan ustedes a los tribunales, una vez en 38 años. Hagan política. Se ha hecho toda la política que había que hacer. Pero, evidentemente, las democracias firmes, las democracias que demuestran y defienden valores democráticos, que no pueden ir al cambio de la Constitución al socaire del viento que sopla coyunturalmente en los últimos 6 meses, las democracias que de verdad creen en la democracia tienen que ser firmes en la defensa de esos valores. Ceder ahora mismo cualquier otro ápice o centímetro en la vida política de España para favorecer el acomodo del independentismo, que nunca va a estar contento de otra manera, a mí me parece una traición a la idea de la propia democracia. Por tanto, de las muchas crisis que tiene España, el independentismo probablemente es uno de los más graves. Con un añadido, y es que creo que los medios de comunicación jaleamos en exceso, no digo jaleamos, quizás no es la expresión, nos hacemos eco en exceso de esta cuestión, cuando, siendo un problema importante, me parece que se le está hurtando al propio catalán, sobre todo al propio ciudadano catalán de buena voluntad, que se mueve en una enorme confusión, se le está hurtando un debate honesto sobre la realidad de lo que representa para la vida cotidiana suya el pertenecer a España. Voy terminando. Tenemos un problema demográfico. España se está suicidando demográficamente y las proyecciones que están utilizando ahora mismo los expertos en demografía dicen que en el 2050 prácticamente la mitad de la población española será de origen subsahariano y de religión musulmana, del Islam. Por tanto, tenemos un serio problema en la demografía. Esto no es ya no tiene nada que ver, incluso no voy a ir ni a los credos políticos ni a los credos religiosos, voy incluso a la resolución económica de lo que necesita un país. Un país, para crecer, necesita 2 cosas muy importantes. Necesita ser, desde el punto de vista demográfico de la población, joven y potente, es decir, hay que tener muchos más niños, hay que tener más hijos. Y 2, hay que tener una buena clase media. Y España pierde clase media y no tiene hijos. Con lo cual, a lo mejor nosotros, los que estamos todos aquí, dada nuestra edad, lo vamos a tener relativamente bien. Pero ya les adelanto, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a tener muy mal, salvo que también cambiemos en esta materia. Hay que decir que así como Mitterrand en el año 80 cambió la política natalista que venía curiosamente de la época de Giscard d'Estaing y hizo una política natalista muy favorable, dándole absolutamente la vuelta a la pirámide poblacional en Francia, lo mismo que hicieron las socialdemocracias en Suecia, en Noruega y en Dinamarca. En España ningún gobierno ha abordado seriamente el problema de la demografía. Por ir concluyendo, tenemos 3 problemas más. Uno es el problema de la educación. España necesita una profunda reforma educativa. Nosotros desde el diario ABC criticamos siempre que este Gobierno no hubiese aprovechado y además estos amagos y estas sobreactuaciones, desde mi punto de vista, sobreactuaciones que tuvo el ministro Wert para al final no abordar una reforma en condiciones. Hay que reformar
la educación desde la escuela, desde la primaria, y hay que reformar la universidad, que está absolutamente alejada de la realidad y de las demandas de la sociedad. España tiene un serio problema en educación, pero ojo, España no tiene un problema de presupuesto, que en eso es una de las grandes falacias y de las grandes mentiras, de los grandes falsos paradigmas que se utilizan en el debate de la opinión pública española. España destina de media 25.000 millones de euros entre autonomías y Estado central a la educación. Más. Bueno, yo el dato que tenía era 25.000, pero si es más a mi favor. 45.000. Hemos duplicado desde el año 2010 desde el año 2000 hasta el 2010, en esos 10 años se duplicó el presupuesto de educación en España. Y, sin embargo, hemos incrementado la tasa de abandono escolar, la tasa de fracaso escolar y en los famosos exámenes de PISA salimos siempre a la cola de Europa, y añadido también que no logramos colocar prácticamente ninguna universidad entre las 200 universidades más destacadas del mundo. Eso tiene mucho que ver con la calidad de la democracia en España. Si en España todavía hoy, y esto es rigurosamente cierto lo que les voy a contar, todavía hoy, dos chicas en un autobús de la MT de Madrid van hablando porque están viendo la serie Isabel y le dicen una a otra: oye, ¿tú crees que al final Isabel se acabará casando con Fernando? Si eso ocurre en la España actual, tenemos un serio problema, porque tenemos evidentemente una población que no está formada para probar a digerir la información, la actualidad y conformar un estado de opinión para poder ejercer como ciudadano maduro y democrático. Por tanto, y voy concluyendo, tenemos una crisis en la educación. Yo creo que tenemos una crisis en los medios de comunicación, pero esto sería muy largo de abordar y esto tendría que el Club Siglo XXI invitarme otro día a reflexionar, porque los medios de comunicación están en crisis, tanto en una crisis económica como en una crisis de tamaño, como en una crisis del modelo, que eso sí nos afecta prácticamente mundialmente, pero yo también creo que tenemos una crisis de valores y, en definitiva, de creernos que podemos estar ejerciendo nuestra labor desde los medios de comunicación en defensa de unos valores. Hay una parte del espectro de los medios de comunicación que no tiene ningún pudor ni ningún problema en defender lo que ellos piensan, pero sí hay otra parte de los medios de comunicación españoles que por alguna razón no acaba de ser firme en la defensa de lo que a mí me parece que es la crisis más grave, y aquí sí que termino, en España. España tiene una gran crisis de valores, crisis de patriotismo, crisis no de solidaridad. Nosotros somos un pueblo muy solidario, somos un pueblo, como les decía, lleno de virtudes, pero somos un pueblo hasta cierto punto medio derrotado, incomprensiblemente, porque si uno analiza objetivamente los datos de nuestro país, pero somos un pueblo además excesivamente caínita, donde además se valora poco el esfuerzo, se valora poco la solidaridad, no eso de dar 200 euros a la ONG, eso es muy bueno y muy solidario, pero la solidaridad es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el esfuerzo compartido con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los ciudadanos de tu ciudad, en definitiva, con el resto de tus compatriotas. España tiene una crisis de valores que, para mí, cierra toda esta conjunción perversa en la que estamos viviendo. ¿Que saldremos de ella? No tengan ustedes ninguna duda. Saldremos de esto como hemos salido de tantas otras cosas. Pero reflexionar sobre ello, diagnosticarlo adecuadamente, es el mejor paso para, finalmente, pensar cuál es el tratamiento y cuál puede ser la salida a este momento que tanto nos angustia, donde de repente vemos un florecimiento de la extrema izquierda, donde de repente vemos un envalentonamiento de los secesionistas, donde de repente vemos que la justicia no funciona y además las sentencias incluso no se llegan a cumplir, y donde de repente nos encontramos a gran parte de la población que ni siquiera se sienten orgullosos de vivir en el país donde ellos nacieron, donde nacieron sus padres, donde nacieron sus abuelos, donde queda la huella larga de la familia. Muchas gracias. Bueno, después de esta interesantísima intervención, a mí me ha parecido así. Además, se ha cumplido la prueba del algodón tan popular, porque es la vez que
me he encontrado al ir a moderar un coloquio que más peticiones de palabra tengo antes de empezar, lo cual agradezco muchísimo y espero que van a enriquecer el coloquio. La primera petición de palabra que tuve es de Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, al que todos ustedes conocen, que pregunta: ¿por qué venden tanto las noticias negativas en nuestra sociedad? De todas maneras, si me permites, le invito a Enrique si quiere añadir algo o lo dejamos ahí. Está bien. Bueno, no es en esta sociedad, eso es un clásico del periodismo. Siempre, cuando uno llega a la facultad, Fernando lo recordará, como todos los colegas que están aquí, siempre se dice eso, que la noticia no es que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. Es decir, las noticias negativas tienen el componente casi siempre de la singularidad, desgraciadamente, mientras que las positivas, pues por alguna razón, las damos ya por hecho. De todos modos, sí es cierto que hay una inclinación, al menos a mí me parece, y desde luego en ABC procuramos no hacerlo, a no poner en valor noticias positivas. Es decir, algunas de este pequeño catálogo que he hecho, es decir, cuando de repente en plena crisis en el 2012, pues tanto Ford como Renault, como la Volkswagen en su momento, estaban anunciando grandes inversiones en el sector automovilístico español, yo me atreví un día a publicarlo en portada y automáticamente recibí, que es un nuevo género periodístico, las críticas durísimas de mis colegas en programas que ya hay programas dedicados exclusivamente a eso, secciones en la radio exclusivamente a eso y secciones también en los colegas. El ABC no tiene una sección dedicada a poner a caer de un burro a los colegas, pero otros sí lo tienen. Y nos ponían, nos reprochaban que nosotros anunciásemos algo que se ha demostrado que efectivamente era una noticia de enorme interés, porque yo creo que al final al lector le tienes que aportar el valor añadido de noticias que le permitan interpretar la realidad y también poner focos largos para ver lo que puede ocurrir o saber por dónde va la sociedad en los próximos años, en muchas materias, tanto en materia social, como tecnológica, como de cultura, como política, como en tantas otras, y económica. Cuando en aquel momento se sucedían noticia tras noticia negativa y cuando de repente decía la morosidad en los bancos ha pasado del 13,2 al 13,3, yo participo en tertulias, como muchos de ustedes saben, y ya tenía algunos colegas, bueno, esto de pasar del 13,2 al 13,3, esto es gravísimo, esto se hunde. De repente, las grandes marcas mundiales del automóvil, invirtiendo miles de millones en Valencia, en Zaragoza, en Valladolid, en Barcelona, eso no era noticia. Y además, incluso publicarlo era como algo de una deslealtad. Yo creo que también pienso que a medida que uno va siendo mayor, se va asegurando en sus principios y yo creo que sí hay que dar buenas noticias, sobre todo cuando las buenas noticias de verdad son buenas noticias y no propaganda. Hablando de colegas, nos ha pedido la palabra Luis del Val, y yo creo que va a ser interesante que hagas la pregunta. Estaba escrita. Sí, si quieres la leo, pero es que me gusta oírte Casi como... mejor porque yo soy muy tímido. Ah. Venga, haz un esfuerzo. Espero que la perla de tu voz llegue hasta la concha de nuestros oídos. Bueno, querido director, decía que en el siglo XIX el diario consiguió aplastar al libelo. Ahora hay otro libelo que pulula por Internet y me gustaría saber cuál es, no tu profecía, sino la posibilidad de que la solvencia periodística venza hoy al libelo que pulula por Internet. Sí, es cierto. Yo creo que Internet, que es una de las grandes transformaciones de la humanidad y cuando pasa el tiempo, yo creo es comparable a la imprenta con una sola diferencia y es que la velocidad en que transforma la sociedad de Internet no es comparable a la lentitud con que la imprenta fue creando y propagando ideas a raíz de su nacimiento en Maguncia, un señor llamado Gutenberg que se le ocurrió que con unos tipos se podía... Desde entonces, desde que Gutenberg utiliza por primera vez la imprenta
hasta que se van consolidando primero los famosos libelos, las gacetas, los mercurios, etcétera, etcétera, pues el periódico y, en definitiva, el oficio de informar va variando y, evidentemente, la primera etapa de los periódicos de papel, sobre todo en el 19, era proselitismo, aparte de los libelos. Primero eran periódicos proselitistas que te querían convencer de sus ideas. Andando el tiempo, los periódicos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, son básicamente periódicos informativos, donde se valora fundamentalmente la información, la unidad informativa novedosa que le aportas al lector. Y ya al final, en estos momentos, los periódicos son básicamente periódicos de análisis, es decir, de aportarle la interpretación de la noticia y del hecho al lector. Paralelamente a eso, se han ido desarrollando muchas cosas. Por ejemplo, la radio, tan querida para ti. La radio, cuando en 1951 emite por primera vez la NBC sus emisiones en televisión, el presidente de la NBC dice: la radio ha muerto, viva la televisión. Bueno, pues a la radio, desde 1951 hasta hoy, le han llevado, ya no días de radio, días de gloria. Es cierto que la radio, como ningún otro medio, se ha sabido adaptar. Lo mismo ha ocurrido con la televisión. Y ahora mismo, evidentemente, estamos en una inflexión histórica donde hay una transformación como yo creo no ha habido nunca. Lo que caracteriza esta transformación es la velocidad con que ocurre. Por tanto, a mí me parece que cuando pase el tiempo, toda esta velocidad se irá asentando. Yo creo que se irán regulando algunas cosas y hasta aquí el director general de la Policía, con el que en una ocasión precisamente hablé de los delitos informáticos, seguirá sofisticando la forma. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, en Twitter había una portada de ABC que nunca existió ABC, que es un montaje que han hecho, pues no sabemos quién, pero allí aparece el número ABC, tal, y aparece Artur Mas en la cárcel, como si nosotros hubiésemos hecho eso. Eso en sí mismo es un delito. Es un delito utilizar nuestra marca para dar unos mensajes que no... Pero yo creo que todo eso se irá a medida que la sociedad vaya avanzando. A mí tampoco me parece que haya, como decía al principio, que dramatizar. Lo que sí creo es que sí hay que ser firme en la denuncia. Es decir, no por estar en Internet te otorga ninguna calidad. Me hace mucha gracia porque los que están en los digitales quieren como, no sé, infravalorar a los que estamos en el papel. Estamos en el papel y en Internet, evidentemente. Y en España se da la circunstancia de que las grandes marcas de la prensa tradicional son, a su vez, las grandes marcas de la prensa en Internet. Que no se da en todos los países, pero en España sí. Es decir, los grandes periódicos, los que están jugando la gran liga, son los mismos periódicos, las mismas cabeceras tradicionales. Pero es cierto que hay mucho libelo y, sobre todo, hay una enorme impunidad. Hay presidentes del IBEX que han sido cesados hasta 5 veces, por el mismo periódico digital. Evidentemente, a mí como lector no me aporta ningún valor, porque a mí, si lo que me estás es contando una mentira, si yo voy a comprarme acciones de esa compañía y me estás diciendo que el presidente está en la cuerda floja y entonces pues me estás haciendo un flaco favor porque me estás mintiendo, me estás engañando. Bueno, pues estos presidentes, como los directores de periódicos, todos gozan de una razonable buena salud, mientras ellos se empeñan en cesarlos, porque también han emprendido que eso es algo que siempre incordia e incomoda. Pero, en definitiva, yo creo que sí es cierto que, como estamos todavía en la prehistoria de lo que va a ser Internet, en la información y en su interactuación en la sociedad, yo soy optimista. Creo que nosotros mismos nos iremos autorregulando, se irá elaborando legislación al respecto, y yo creo que también al final el mercado, a pesar de las prisas, acabará echando fuera a quien no cuente la verdad. Perdóname, Víctor, no seré yo quien te vaya a llevar la contraria, y menos esta tarde. Pero hay gente que se alegra muchísimo de que al vecino que odia le pongan que lo han dimitido, que lo han expulsado, aunque no sea verdad. No, ya, hombre, eso es una satisfacción, pero eso no es información, eso es un bálsamo para relajarte por la mañana, como si te tomas una tila. Pero dicho esto, los hechos son muy tercos. Tú te puedes alegrar mucho leyendo que al presidente no sé, de la petrolera tal, lo han cesado, pero el chico sigue ahí de presidente y mañana también seguirá. Entonces, no... Enrique Ferrer, del despacho Garrigues, pero en esto habla a título personal, pregunta: ¿siguen siendo los medios de comunicación el cuarto poder?
Bueno, es que los medios de comunicación nunca fueron un poder, honestamente. Yo no creo. Los poderes están muy bien diferenciados. Tenemos el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y hay después poderes fácticos, como puede ser incluso pues, las grandes compañías económicas, las grandes compañías en las sociedades de libre mercado. Es un poder fáctico, que tampoco en sí mismo es un poder. Pero los medios de comunicación como tales no son un poder. Lo que son los medios de comunicación, o deberían ser, es la conciencia crítica del poder. Es decir, ¿y cómo se ejerce la conciencia crítica del poder? No solo analizando, que por supuesto, sino también informando de todos aquellos hechos relevantes que puedan permitirle al ciudadano normal, cuyo voto vale igual que el del ministro o que el del presidente de gran compañías, que ese ciudadano tenga conformada su opinión en base a una información veraz. Y aquí quiero enlazar con lo que me decía Luis del Val. La información veraz es lo más importante y es lo que de verdad va a distinguir en los próximos años y va a permitir a unos ganar y a otros perder, y si no, al tiempo. La información veraz está en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce la libertad de expresión. Dice también que los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz. Veraz. Lo dice también la Carta de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y lo dice también el Tratado de la Unión. Es decir, tres grandes textos de la ONU, de la Unión Europea y de España, lo que dicen es que la información tiene que ser veraz. Veraz. Si nosotros damos información veraz, la propia información acaba siendo incómoda a quien ejerce el poder. Porque quien ejerce el poder, inevitablemente, aunque tenga una buena vocación y aunque su afán sea el servicio público y el bien común, evidentemente ejercer el poder siempre, en algún momento, pues puede, incluso a veces involuntariamente, puedes cometer un error. Y nosotros estamos obligados a denunciar de forma veraz todas esas desviaciones o todo aquello que atente a las normas básicas de la vida en democracia. Por tanto, eso es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. No somos un poder, porque si fuésemos un poder estaríamos pervirtiendo nuestro papel. Nosotros tampoco somos los únicos, pero somos parte de la conciencia crítica que hay que ejercer frente al poder. Y aquí yo siempre digo que no hay que ser amigo. A muchos periodistas les gusta mucho ser amigos de los políticos. Yo no soy amigo de ningún político, lo quiero decir aquí para que no haya ninguna duda. Tengo la relación cordial de saludar a cualquier político, en fin, aquí delante hay unos cuantos, un ramillete, pero sin ir más lejos, en agosto tuve la oportunidad de estar con la señora Carmena y después de una hora me dijo, oye, pues eres muy amable y tal. Hombre, no sabía que pensaba usted que le iba a meter un dedo en el ojo o algo así. Es decir, yo creo que hay que ser cordiales en la relación. Creo que no hay que acosar a los políticos, sino todo lo contrario, pero creo que también hay que mantener, como se decía siempre en un principio de oro del periodismo anglosajón, estar lejos de los políticos para poderlos seguir de cerca. Está muy bien. Sara Morris, de France 24, hace la siguiente pregunta. A ver si la puedo leer entera porque es un poco larga. Dice usted que se ha cedido demasiado a Cataluña por su singularidad, entre comillas. Hay que plantear una reforma de las autonomías donde se hable de las obligaciones, entre comillas, de cada autonomía y no solamente de sus derechos, sus derechos a más competencias y dinero, hasta consenso para devolver competencias al Gobierno central. ¿Cómo se soluciona el problema catalán a estas alturas? La pregunta es sencilla, ¿eh? No, bueno. Vamos a ver, yo creo que, en fin, yo le agradezco a la colega de France 24 que haya hecho la... A mí me parece, vamos a ver, yo creo que Cataluña es el territorio, junto con el País Vasco, son los dos territorios de toda la Unión Europea que más competencias tienen cedidas por su Estado central. No hay otro precedente en toda Europa. Es decir, es que ya no se puede dar más autonomía. Cuando hablan de la singularidad y esto, y aquí unos de los que tienen el pecado mayor en esta materia es el Partido Socialista, al que por alguna extraña razón que todavía no hemos logrado ni analizar ni explicar, les fascina el nacionalismo. No lo sabemos muy bien, porque va contra la idea
que siempre alentó a la socialdemocracia en los últimos 100 años, en todos los lugares donde la socialdemocracia se desarrolló. Pero si ustedes se fijan cuando hablan de la singularidad, y el PSOE dice, vamos a encajar esto a la singularidad, pero ¿en qué consiste la singularidad? Nunca en la historia de España, nunca en la historia de España se destinó más dinero, más presupuesto al fomento del idioma catalán, euskera, gallego o cualquier otra versión del catalán, como pueda ser el valenciano o mallorquín. Nunca. Nunca hubo academias de la lengua, institutos de la lengua, consejos de la cultura, editoriales dedicados a editar en esos idiomas, premios literarios, obligación de expresarse en documentos oficiales en ese idioma, utilización del idioma en el Parlamento, en la vida pública, medios públicos íntegramente en ese idioma, la toponimia, absolutamente todo. Nunca, nunca. Entonces, ¿qué más quieren? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es decirlo con toda claridad, pero hay como una especie de temor, no, vamos a entender esto, vamos a encajarlo. Si ya te hemos encajado, si ya te entendemos, si no nos caes mal, si te queremos, pero no se puede pasar más. Yo no acabo de entender esta obsesión que la tiene mucho el Partido Socialista. Dice, claro, la tercera vía. Yo no creo en la tercera vía. Yo creo en la firmeza educada, con respeto al contrario, pero la firmeza de los valores que de verdad hacen progresar. ¿Qué es el progreso? Porque eso es otro debate. ¿Qué es el progreso? ¿Quién es progresista? ¿Por qué este señor es más progresista que este otro? El progreso es todo aquello que nos hace mejores, es todo aquello que nos hace más libres, es todo aquello que nos hace más justos, más cultos y más felices. Y evidentemente, el virus del nacionalismo ni hace más libres, ni mejores, ni más cultos, no solo a los que están padeciendo esa situación, sino al resto de España. Por tanto, a mí me parece que claro que hay que abordar una reforma de la Constitución, pero sin ningún drama. A lo mejor yo soy un poco vehemente exponiendo esto y tengo que bajar el tono. No, el tono es estupendo, sigue. No, pero yo creo que lo que sí hay que hacer es un consenso entre todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente entre los dos grandes partidos, y yo no sé lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, pero de no alcanzar una mayoría en ninguno de los partidos, lo ideal es que dos grandes partidos que ya han gobernado, uno de ellos 22 años y otro va camino de 12, esos dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, deberían hacer una gran coalición y sería la oportunidad de en 4 años poner al día a España. Y una de las reformas que tenían que abordar es el modelo del Estado de la Autonomía, que se puede mantener básicamente como está ahora, pero racionalizando algunas cosas. Yo recuerdo estar en el despacho del presidente asturiano Areces y decirme abiertamente que él encantado devolvería la sanidad. Entonces, a lo mejor hay algunas autonomías que por pura racionalidad dice, oye, yo devuelvo la sanidad. Y habría que devolverla, como habría que replantearse las competencias en educación, y por supuesto justicia, ¿no? Por justicia hablábamos antes de la necesidad de coordinar eso. Por tanto, a mí me parece que es una gran oportunidad que tendrían, si de verdad pensasen en el bien común y tuviesen una visión larga de la idea de Estado. Tanto el señor Pedro Sánchez, que parece que no tiene ningún interés en eso, como el señor Mariano Rajoy, si llegado el caso, se tuviese que dar. A mí me parecía muy positivo una gran coalición de las dos grandes fuerzas políticas de España durante 4 años poniendo a España al día. Bueno, espero que te oigan y te lean. Por cierto, has despertado un enorme interés entre tus colegas. Yo nunca he visto tanta petición de palabra de periodistas a un periodista. Pues aquí están. Voy a ir leyendo una a una. A ver, un momento. Alberto Larojes, perdona que no puedo leer muy bien. Las 10, perdón. Alberto Las 10, del Español. Dice, habla usted de Alemania, más la corrupción de los ministros que copian... Oye, Fernando, a ver si tú eres capaz de leer esto mejor que yo. Que copian los nuestros... copian tesis. ¿Cree que Angela Merkel dimitiría si se publicase un mensaje suyo a un preso que dijera... Wolfgang, sé fuerte. Wolfgang debe ser un alemán. Aprovechando que está aquí Esperanza Aguirre, las preguntas son para el ponente, lo siento mucho, pero es una norma de la casa.
Estoy seguro de que la presidenta del PP estará encantada de contestarle en su momento. Las palabras de Granados, no, nada. No, es que no toca. Lo siento, pero no toca. Pero vamos, yo lo voy a leer. Y si hay voluntarios, aquí hay libertad. Mientras no proteste nadie, pero como me proteste uno, no lo admito. Pues nada, entonces no se lee. Lo que es no pertenece al ponente. La palabra que tenían siempre su visto bueno. Nada, lo siento, no hay más en esa pregunta. No, a mí me preguntaba si dimitiría Angela Merkel. Sí. Pues no lo sé, yo admiro mucho a Angela Merkel, me gusta mucho su firmeza en la defensa de los valores. Hay una cosa que me gusta mucho de Angela Merkel, no sé, que es su discurso, la primera vez cuando ella se presenta a la investidura en el Parlamento alemán, que dice una frase que me encantaría escuchar aquí a muchos políticos españoles. Dijo: Alemania no es un gran país porque sea la suma de 14 Länders, Alemania es un gran país porque es la suma de 80 millones de ciudadanos todos iguales ante la ley. Por tanto, yo lo que quiero decir es que ante la ley todos tenemos que ser iguales. Es mi respuesta a este asunto. Está muy bien eso, está muy bien. Daniel Forcada, de elconfidencial.com. ¿Qué nos puede contar de esa comida estival con Mariano Rajoy y Florentino Pérez? ¿Cree que ahí se le escapó la licencia TDT a favor del Real Madrid TV? ¿Vocento va a recurrir la adjudicación de las licencias? Pues como se suele decir, me alegro que me haga esta pregunta. Vamos a ver, la comida esa nace porque yo conozco a Florentino, pero no tengo con él tampoco una especial amistad. Pero es cierto que a raíz del verano pasado, que no este pasado, el anterior, por alguna razón se sentía solo, y comentando de cómo iba a llenar el mes de agosto, pues que le dije: oye, pues vente a mi pueblo, que tenemos unos percebes estupendos. En verano, en agosto. Y entonces se vino. Hay que decir que no comió ningún percebe porque resulta que a Florentino no le gusta el marisco. Se comió las patatas fritas, que son buenísimas. Ya les recomiendo a todos ustedes que si alguna vez tienen la fortuna de acercarse a Cedeira, pidan las patatas porque es un manjar de dioses. Lo que pasa es que es barato. Si fueran caros como los percebes, los estaríamos... Y ahí concluyó, fue muy divertido, todo el pueblo se revolucionó, porque claro, Florentino es una figura y allí estaba, vamos, y ahora con las redes sociales también en los pueblos está Florentino y tal, allí estaba todo el pueblo, los del pueblo y los veraneantes. Este año me llamó y me dijo: oye, ¿no me vas a invitar a la comida? Como dije: hombre, pues claro, ya sabes, el que tienes que venir eres tú. Y a continuación se sumó una segunda persona, que era Rodrigo Echenique, porque se enteró por Florentino, que por cierto a este señor no lo citaban los que han dado la información, y me dijo: oye, ¿vas a invitar a Florentino? Pues me invitarás a mí, que yo estoy ahí al lado. Y efectivamente se vino él con su mujer, y a continuación yo tenía una comida palabrada con Núñez Feijóo, que no podía ser ni el 8 de agosto ni el 9 de agosto, y me dice: ¿puedo el 14? Y dije yo: el 14 la tengo ocupada, voy a comer con Florentino. Y dice: hombre, pues yo también voy, pues vente. Y cuando se viene me dice: oye, he estado con el presidente y dice que como ya ha tenido que salir de su casa y hacer tal, que se suma a la comida. Claro. Les puedo asegurar, doy fe a, no sé dónde está el colega, que allí no se habló para nada de ninguna TDT. Ni de TDT, ni de TDV, ni de nada. Hablamos de todo, de lo bonito que es Galicia, de lo bonito que es mi pueblo, que les recomiendo a todos que vayan, hablamos absolutamente de todo, menos de mujeres, también tengo que decirlo. De mujeres no hablamos, pero hablamos de todo, de la política, de lo que se siente, de miles de cosas, pero desde luego no se habló de ninguna concesión, de nada. En cuanto a recurrir y yo supongo que esas cosas, insisto, no se pueden, dentro de la cordialidad y del aire bueno que debe soplar entre políticos y periodistas, pues no deja de ser un divertimento de verano. Pero en cuanto si va Vocento a recurrir las TDTs o no, pues está aquí en mi presencia
Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, con el que, por cierto, me llevo muy bien, no sé cómo tal veces lo vamos a tener que decir, nos llevamos muy bien, nos tendremos que hacer algo como... A lo mejor quiere hacer uso de la palabra por alusiones. Sí. No. Evidentemente también tenemos nuestras discrepancias, porque sería mentir nosotros. Él, por ejemplo, es del Real Madrid, yo soy del Deportivo. Él veranea en el sur y yo veraneo en el norte. Bueno, pero no eres del Atleti, o sea que no es tan grave. Bien, no hay más sobre este tema. Entonces, por cierto, que se te podían haber sumado 1000 gaiteiros al paso que ibas de ir sumando gente a la comida. Ana Beotas, de La Rebotica, dice: querido Bieito, me he quedado sin maestro. ¿Quién mejor que un buen amigo suyo para aprender esta profesión? ¿Te gustaría? Sí, bueno, Ana Beotas ya sabe el enorme cariño que yo profesaba por su padre. Y la verdad es que Enrique Beotas es de esos personajes que quieres mucho y muy intensamente en la vida normal, pero el día que falta lo echas muchísimo de menos. Y ha habido muchas veces, muchas tardes, hombre, ¿cómo me gustaría tener aquí a Beotas para preguntarle algunas cosas? Porque siempre tenía una explicación. Tengo que decir que en algunas cosas iba muy por delante de lo que después aconteció. No es ahora el momento de explicarlo, pero sí. Pues nada, Ana, nos veremos en el camino profesional, ya verás. Sigo con los medios de comunicación. David Martínez, de Sabemos Digital. Si hay un debate en boga últimamente entre los profesionales de la prensa, es el que gira en torno al futuro de los medios impresos. ¿Cuál es su postura? ¿Hace o no hace falta papel? Pues yo reconozco que en estas cosas, como en tantas otras, me gustaría tener una idea clara, porque si tuviese una idea clara probablemente las podría estar incluso vendiendo a muchos periódicos en el mundo entero. El problema que vive ahora mismo la prensa en soporte papel frente a la irrupción enorme del soporte del digital es un debate en el que a veces siempre estamos instalados en la duda. A veces encontramos argumentos para un lado y otras veces encontramos argumentos para otro. Yo intuyo, y es solo una intuición, y tengo que reflexionarla más, de que sí va a quedarle todavía bastante vida al papel, precisamente por una razón, porque el papel es finito. Es decir, porque tú tienes que meter en 80 páginas la visión de algo tan caótico como es la actualidad de un día. Y hay una serie partiendo de que la prensa siempre fue minoritaria, siempre, pero ese caos que es la actualidad y que tú ordenas en 80, 108, 112, las páginas que sean, es una acción intelectual de interpretación del día, de interpretación de la actualidad, donde no puede escribir cualquiera, porque precisamente tienes un límite. Entonces, a nosotros no pueden escribir todos los columnistas que, bueno, si fuera por eso, tenemos la cola que tenemos de gente que envía artículos, es impresionante, pero evidentemente solo podemos publicar una tercera. Solo pueden escribir los columnistas que, como decía Unamuno, no hay opiniones, hay opinantes. Y esos opinantes que escriben en ABC, dentro de la enorme liberalidad que ha caracterizado históricamente ABC, es decir, ABC siempre fue una casa que acogió todo tipo de opiniones, incluida la famosa anécdota aquella de don Torcuato Luque de Tena, el fundador, que alguien le reprochó: don Torcuato, pero si Azorín tiene la melena roja, el paraguas rojo y las ideas rojas, pobres las ideas rojas de Azorín, ¿dónde van? Y don Torcuato le dijo: sí, pero es que escribe muy bien. Y evidentemente en ABC siempre se escogió, siempre se le dio cabida a los buenos columnistas. Quiero decir con esto que yo creo que hay una serie de virtudes que curiosamente vienen dadas por la limitación física del propio papel, que hacen que probablemente el papel sea un producto de calidad que va a seguir teniendo mucha vida y va a vivir complementario con los otros soportes. Ahora, me gustaría tener la idea muy clara y poderle decir tajantemente: no, va a existir para siempre. Pues no lo sé. Hay varios gurús, Negroponte, por ejemplo, entre otros, que ya habían anunciado. Negroponte en concreto decía que en el 2015 desaparecían los periódicos. Phil Meyer
dijo que desaparecerían en el 2042, Sí, van alargando. ¿no? Que era el último en... Dijo hasta un día, sí, un día de agosto. Dijo, y además en un kiosco remoto de Asia. Ahí se vendería bueno, ahí han dejado el de último vender. periódico en papel. Hombre, hay un hecho cierto. Es decir, si uno hace el esfuerzo, no voy a decir intelectual, pero el esfuerzo desde las tablillas mesopotámicas, pasando por el pergamino romano, pasando por el papel que de mala manera nace con la aparición de la imprenta, hasta hoy, evidentemente, siempre ha ido evolucionando, siempre ha ido evolucionando. A lo mejor dentro de 100 años no hay papel, no lo sé. A lo mejor incluso recibimos todo ya en un... Pero lo que sí es cierto es que la esencia del periodismo va a seguir siendo la misma, que es contar hechos ciertos, bien contados y que le interesen a la gente. Creo que tienes toda la razón. Tú has citado antes lo que ocurrió cuando apareció la televisión respecto a la radio y se me ha venido a la memoria también lo que ocurrió cuando apareció el ferrocarril respecto a las carreteras, o al revés. Y decían, se ha muerto el ferrocarril, ya no, y mira dónde está. Bien, bueno, tienes gente muy valiente en tu periódico porque se atreven a preguntarte. Y, vamos, yo no lo haría. Una de las cosas que fomentamos en ABC es mucho el debate sano. Pues aquí tienes a Erika Montañés, de ABC, que dice, se inscriben medidas como el cheque bebé, las que ha anunciado Feijóo en la política natalista que usted reclama al gobierno central. No, perdón, se inscriben medidas como el cheque bebé, las que ha anunciado Feijóo en la política natalista que usted reclama al gobierno central. Bueno, yo supongo que querrá decir que si con medidas como lo del cheque bebé que anunció ayer Alberto Núñez Feijóo en el debate del Estado de la Autonomía Gallega, yo creo honestamente que con eso no se arregla nada. Es decir, nadie tiene un niño porque le den 100 euros. A mí me parece que las políticas natalistas son más ambiciosas y tienen que ver más con otro tipo de medidas. Por ejemplo, lo que se hizo en Francia en 1980, y se puede estudiar porque hay muchas publicaciones al respecto, lo que hicieron fue, por ejemplo, crear la famosa cartilla de la embarazada. Es decir, tan pronto el ginecólogo certificaba el embarazo de una mujer, automáticamente el Estado le da la cartilla del embarazo, que le supone un montón de ventajas de todo tipo. Y aún así pienso que uno no tiene el hijo por eso, que no lo tiene por eso. Pero, hombre, si tú le ayudas tanto en esa materia como en conciliar horarios, como en otro tipo de ayudas a las familias, sobre todo a las familias que claro, aquí de repente tienes 3 niños y 3 niños en la sociedad moderna, pues cuesta mucho mandarlos a colegios, comprarles zapatos y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo no creo, insisto, que con 100 euros al mes, vamos, yo que tengo 4 hijos, no tendría ninguno por 100 euros al mes. No, hay que ponerlo un poco más caro. A ver, no tenemos ya tiempo, estamos en los últimos minutos. No sé si agrupar estas 3 preguntas que me quedan que quisiera complacer o te las voy haciendo y Házmelas rápido, no, las memorizo. No, lo voy a ir haciendo y las respondo corto. Vito va a colaborar en la velocidad reducida. Fernando Arbex, socio del club y fiscalista, asesor fiscal. Problema de la natalidad en España. Solo una reforma fiscal que incentive a futuro, subrayado, incentive y futuro, los nacimientos de forma muy significativa, también subrayado, y permanente en mayúsculas y con comillas, de tal forma que casi no tenga que pagar impuestos con 3 hijos o más, garantizándolo ante cualquier gobierno. Sí, yo, suscribo la propuesta del señor Arbex. Supongo que hay grandes expertos que nos podrían proponer más ideas, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que eso es lo que hay que hacer, una política fiscal que de verdad... Yo ya no digo tanto que incentive, sino que ayude, porque incentivan otras cosas. La otra pregunta, don José Manuel Pérez Escudero, dice, ¿cree que la llegada del diario El Español va a hacer perder visitas a la edición informática del ABC? No,
honestamente. Yo creo que el español será pues muy bienvenido, lo seguirán muchos lectores, pero yo creo que una cosa no canibaliza a la otra. De verdad, honestamente. Es decir, lo que hemos ido comprobando es que se va sentando tu bolsa de lectores y a veces lo que ocurre en Internet es que como es gratis, de momento, pues la gente consume 4, 5, 6. Hay muy poca fidelidad en Internet. Es decir, así como el lector de ABC que recibe el ABC, que compra el ABC, que tiene ese acto voluntario de ir a un kiosco, sacar su €1,50 y comprar el ABC, lo que sí les puedo decir es que nosotros, por ejemplo, el comportamiento en ventas en kiosco está siendo el mejor de todos los periódicos, desde luego de los 4 de Madrid. Es decir, que nosotros vemos que nuestros lectores, como nosotros defendemos unos valores, que es lo que define al diario ABC, pues no son fieles. Yo creo que en Internet la fidelidad es menor, entre otras cosas porque es gratis. No creo, de verdad, que sea una... Para nosotros no es una amenaza. Muy bien. Pero viene a enriquecer el panorama, ¿no? Sí, claro. Rubén Pérez Ramírez. ¿Ha renunciado el ABC a su papel? Bueno, esta está relacionada, ya la has contestado antes, me parece, pero por si quieres matizar algo, para no dejarle sin su intervención. ¿Ha renunciado el ABC a su papel como cuarto poder? ¿Imitar el estilo acrítico de La Razón es la única forma de conservar el ABC? No, vamos a ver, es que hay preguntas que a veces, yo no conozco al autor de esta pregunta, pero en algunas ocasiones me pasa mucho cuando de repente me dicen, claro, el problema del ABC es que como tiene 110 años ya se le mueren los lectores. Hombre, y al New York Times, y al Corriere de la Sera, y a Televisión Española. Es decir, eso es la pregunta esta que les acabo de decir. Hay una renovación constante de los lectores y yo conozco, y en fin, Luis sabe, lo digo porque compartimos mucho, yo voy haciendo fotos de chicos jóvenes con el ABC. Un día Explica bien esto. No, bueno, chicos jóvenes de 30 años y de señores muy mayores leyendo La Competencia, también. O sea, que no, y lo cual no quiere decir ni otorga ninguna virtud a ninguno de los lectores de un lado y otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la pregunta esa siempre es a veces producto de poca reflexión. La pregunta esta en concreto que hace nuestro amable coinvitado desde mi punto de vista, me va a permitir, ¿de verdad leen el ABC? Porque esto me ha ocurrido muchas veces. Dice, es que el ABC, digo yo, ¿pero lo has leído de verdad? ¿O te has quedado solo en la portada? Tú has leído nuestros editoriales, has leído nuestras informaciones, has leído a nuestros columnistas, has leído de verdad el ABC, porque el ABC, y yo termino con esto, no me quiero... No, el ABC se define por los valores que defiende. Le voy a decir los valores que defiende el ABC. Nosotros defendemos la unidad de España, defendemos la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la economía libre de mercado. Creemos mucho en la libertad como territorio fecundo de crecimiento de los seres humanos que tienen la oportunidad de crecer. Defendemos la monarquía, defendemos la familia, defendemos la lengua española como una potencia extraordinaria para entendernos con más de 500 millones de personas. Defendemos también el talante liberal de respetar al contrario, que dicho sea de paso no se da tanto en todos los colegas. Es decir, yo defiendo que haya colegas que piensen distinto a mí. Y no por eso ni los voy a ridiculizar, ni voy a hacer una sección exclusivamente para ponerlos a caer de un burro. Yo entiendo que eso es una característica de ABC. Por tanto, ABC no está con ningún partido político concreto, no está con ningún gobierno. Evidentemente, hay cosas que coincidimos más con unos que con otros. Nuestra defensa de la libertad de la economía libre de mercado no coincide con Podemos. Evidentemente, ellos defienden otra idea de economía. Nosotros defendemos la libertad de mercado. Nosotros defendemos la corona como institución y todo lo que le aporta de estabilidad a este país. Evidentemente, ahí no coincidimos con otros. Coincidimos con unos y no coincidimos con otros. Pero defendemos, sobre todo, la biodiversidad ideológica, que eso es muy importante y que eso es de verdad creer en la democracia. Es decir, yo entiendo perfectamente que no todo el mundo puede pensar lo mismo. Ahora, nosotros no defendemos ni coyunturas, ni personas, ni gobiernos concretos. Defendemos estos valores. Unas veces coincidimos y otras veces no coincidimos. Nosotros defendemos la vida. Nosotros defendemos la vida. Y como defendemos la vida, pues somos antiaborto. Lo defendemos. Oiga, yo pienso perfectamente que usted puede pensar lo contrario, no me parece mal. Ahora, lo que no puede ser es que usted pretenda que yo piense única y exclusivamente como usted. Por tanto, eso es lo que hace ABC. No es cierto que nosotros seamos acríticos y, desde luego, yo le puedo decir que a lo largo de los 365 días del año, porque ya sacamos el periódico también 3 días en soporte
de tableta. Estando incluso de vacaciones, yo le puedo decir que recibo muchas llamadas y no precisamente agradables. O sea que eso no se compadece con esa supuesta actitud acrítica. También es cierto que nos llaman de todas partes, ¿eh? Llaman por la derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba, por todas partes. Yo de ti no me ponía el teléfono. Perdona, pero empezó el acto Fernando González Urbaneja y yo no me puedo negar a que quiere hacer una pregunta a él también. Y ya sabes que Encantado. es colega. Oye, después del discurso ayer de tu paisano Alberto Núñez Feijóo, ¿le ves en Génova? Vamos a ver, yo creo que Alberto tiene 54 años. Ya, si estáis tranquilos con eso, pues quiero decir que con 54 años ya empieza a ser una edad que efectivamente probablemente va a agotar su segundo mandato. Tiene muchas virtudes Alberto y yo creo que él le gustaría, porque es un hombre con una fortísima vocación política, venir a jugar a Madrid. Yo creo que su tiempo en Galicia, desde mi punto de vista, pero esto es una opinión mía particularísima, no basada en ningún dato concreto, ya lo digo, porque si no van a decir, ya dijo el director de la ABC que Alberto Feijóo se venía. No, no lo sé, honestamente, no lo sé. Además, menudo, yo que conozco a algunos gallegos, menudo son los gallegos para contar exactamente lo que tienen previsto hacer. Pero yo creo que Alberto, su tiempo en Galicia, yo creo que se ha agotado. Yo creo que es la oportunidad de Alberto Núñez Feijóo de venirse a jugar a Madrid. Y el Partido Popular tiene muchos valores, entre ellos muchos. A Feijóo tiene unos magníficos cuadros. El Partido Popular tiene unos cuadros excelentes, casi todos, muchos de la iniciativa privada, pero muchos de la función pública, muy bien formados. Y yo creo que el Partido Popular no puede desechar valores como Alberto Núñez Feijóo. Persona, por otra parte, muy decidida, muy determinada y con las ideas muy claras. Ahora, ¿qué va a hacer exactamente? Pues no lo sé, a lo mejor va encabezando la lista por Pontevedra, en las generales, ¿no? Irá y vendrá, pero tampoco lo sé. Lo que pasa es que ayer tuvo una intervención en el Parlamento gallego, un poco críptica al final de todo, dando a entender, que como incluso se emocionó y le cayó una lágrima, y entonces, hombre, no piensa que... Es cierto que Fraga lloraba en casi todos los debates de la autonomía gallega, pero no, lloraba porque se emocionaba y porque recordaba la Galicia de sus padres, etcétera, etcétera. Pero esa emoción de ayer algo quiere decir. Algo quiere decir. Vale. Pero no sé más. Director, yo quiero darte las gracias, pero no porque me corresponda darlas en este momento, sino porque de corazón me parece que nos has dado una lección magistral. Afortunadamente esto se graba y yo pienso volver a escucharlo porque creo que podemos aprender mucho de ti. Y al decirte adiós, lo quiero hacer con esa ventana que tú has abierto en la página PAR, que se llama El Astrolabio, y en la que esta mañana hablabas, todo el mundo creo que lo lee, sobre lo que necesita España. Si me lo permites, lo que necesita España es hombres como tú. Muchas gracias. Muchas gracias.